Buenas a todos, yo soy Cristian Pimi y hoy vamos a hablar de Steve Jobs, Lecciones de Liderazgos, escrito por Walter Isaacson. Walter Isaacson fue la persona responsable de escribir la biografía de Steve Jobs. Nos explica las claves del liderazgo del creador de Apple y cómo este se convierte en una de las personas más influyentes en el mundo. Este libro nos da 14 lecciones de liderazgos. En este resumen vamos a ver varias de estas, cómo tú la puedes aplicar a tu vida. La primera lección que vamos a ver es concéntrate. En 1997 Steve Jobs regresa a Apple y comienza a revisar en qué están enfocados los equipos. Están haciendo Washington para todo. Ahí Steve Jobs dice basta, se centra y comienza a copiar en dos columnas: consumidor y profesional. Y en dos filas pone escritorio y portátil, haciendo eso que todo lo demás lo botaran y que se concentraran en estos cuatro cuadrantes que aparecían a continuación. Al final del año, Steve Jobs escogía a los 100 mejores trabajadores y los llevaba a un evento. Y al final comenzaba a recolectar ideas de cada uno de ellos, de qué era lo que era importante y cómo era el futuro para Apple. Comenzaba él a tachar las que le parecían las más tontas, una a una comenzaba a borrarlas, y al final quedaba con 3, y con esas 3 era lo que iban a hacer para el próximo año, dándose foco y concentración. ¿Cómo lo puedes aplicar tú a tu vida? A veces tú tienes 5 proyectos, 6 proyectos e intentas de hacer uno, otro, e intentas de abarcar diferentes ámbitos, pero al final lo más importante de esto es concentrarse y tener metas específicas. Puntualmente puedes escoger 3 de esos varios proyectos que tienes, seleccionas 3 y a medida que vas finalizando uno por uno lo vas tachando y vas agregando otro. Así vas a poderte concentrar en lo que realmente es importante y puede generar prioridad hacia ti. Simplifica. Steve Jobs era una persona obsesionada con el minimalismo. Cuando hacía un Mac, cuando hacía un iPhone, se concentraban en esos detalles que era cómo hacerlo más simple. Por ejemplo, cuando hizo el iPod, él decía que con 3 clics podía llegar a cualquier parte de la interfaz, no importara, solamente concentrarse en 3 clics. Y cuando estaba en las reuniones con las personas, les decía ¿y por qué? ¿Y por qué? Y comenzaba a cuestionar hasta poder ir depurando y concentrarse en esas cosas que eran importantes. Así, teniendo una mentalidad minimalista, quitaba en los productos las cosas que no generaban valor y que estorbaban, concentrándose en lo que realmente generaba valor para la compañía. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Cuando estés haciendo una oferta, cuando estés hablando con un cliente, habla de lo simple, que él entiende y no que solamente tú entiendas. Así te vas a dar cuenta, explicándole las cosas, la otra persona va a poder entender muchísimo mejor qué es lo que quieres hacer y va a poder ver y palpar los beneficios que tú le estás dando. Piensa en el producto antes que los beneficios. Cuando Steve Jobs salió por primera vez de Apple, el CEO quedó con John Sculley. Era un ejecutivo de publicidad y marketing de Pepsi y él se encargó y se concentró en los beneficios, generando a un corto plazo grandes rentabilidades en la empresa, pero a un futuro solamente se concentraba en los beneficios y comenzó a perder lo que estaba haciendo Apple, las innovaciones. Esto hizo que regresara Steve Jobs por segunda vez a la empresa y ahí comenzaran las grandes innovaciones que se generaron, como fueron el iPod, el iPad, el iPhone, el iMac, entre otros. ¿Cómo puedes aplicarlo esto en tu vida, en tus proyectos? Puntualmente piensa realmente cómo vas a generar valor agregado al cliente que te está contratando si tú tienes un emprendimiento. ¿Cómo vas a generar valor agregado a la compañía que te va a contratar? Y después comienza a centralizarse cómo vas a hacer rentable ese producto. Y si ya tienes un producto en el mercado, concéntrate en la estabilización de ese producto y o servicio que estás teniendo. Y cuando estés con ese producto dentro del mercado, céntrate en generar nuevas innovaciones, en generar nuevos productos, nuevos servicios, dándole valor a tu cliente. Distorsiona la realidad. Steve Jobs era una persona que retaba constantemente a sus equipos. Al principio, cuando prendían el iMac, realmente se demoraba bastante. Steve Jobs siempre retaba al ingeniero que era el encargado de hacer esto y le decía, puedes disminuir esto por 10 segundos y si esto costara la vida de alguien, ¿serías capaz de disminuir eso por 10 segundos? Obviamente el ingeniero quedaba en shock diciendo no es posible, actualmente con la tecnología que hay no se puede hacer eso, pero Steve Jobs era alguien que seguía y le decía a esta persona eres capaz, eres capaz. Cuando tuve una conversación con este ingeniero, 3 semanas después, el inicio del iMac ya era 28 segundos más rápido.
contrató a varios ingenieros para poder desarrollar mejor esa tecnología. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Rétate a ti mismo, sal de tu zona de confort. Eres capaz de hacerlo mejor todos los días. No te quedes en el mismo punto. Cuando ya estés con tu producto o servicio establecido en el mercado, rétate constantemente para ser mejor cada vez. Así te vas a dar cuenta que vas a distorsionar la realidad. Cosas que en un principio, cuando comenzaste, te parecían imposibles. Si tú te retas, eres capaz de llegar ahí. Avanzando poco a poco, pero retándote a ti mismo y saliendo de tu zona de confort, vas a llegar. Fomenta el cara a cara. Steve Jobs era una persona obsesionado con las reuniones y el cara a cara. Por eso hizo a Pixar de esa forma, para que las personas, cuando estaban caminando, pudieran interactuar con diferentes personas que no veían. Ese edificio es puntualmente desarrollado para que las personas interactúen entre ellas mismas. Y así mismo era Steve Jobs en el mismo trabajo. Él no era muy dedicado a las reuniones formales, sino que él prefería tener reuniones informales con su equipo y comenzar a hablar sobre los diferentes temas que tenía. Así podía tener una mayor creatividad y poder desarrollar muchas ideas frente a conversaciones que se dan cara a cara. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Háblale sobre tus proyectos a diferentes personas. No los tengas como reuniones formales, sino que cuando veas a alguien, hablarle sobre lo que tú estás haciendo, que estás desarrollando, háblale sobre los problemas que actualmente tienes. Y en esas conversaciones informales te vas a dar cuenta que esa persona te puede dar un pool de información que puede que sea lo que tú estás necesitando. Mis 3 conclusiones del libro. Este es un libro muy fácil de leer, pequeño, con 14 lecciones de liderazgo. Al parecer, Walter Isaacson vio en Steve Jobs que era algo que lo hacía ser mucho mejor que los demás, y cómo logró esto afianzar tanto a Apple como a Pixar. Estas lecciones las puedes aplicar a tu vida, haciendo algo que puedes comenzar poco a poco, pero te vas a dar cuenta que vas a tener grandes cambios si aplicas alguna de estas lecciones en tu vida, en tus proyectos, en lo que estás haciendo. Por último, no tienes que ser un gran genio para aplicar esto. Cuando a medida que vayas leyendo, aseméjalo. ¿Qué puedes hacer tú para aplicar esto? Y como lo hemos dicho antes, este conocimiento por sí solo no hace nada, pero si tú lo aplicas a tu vida diaria, vas a tener conocimiento más la acción es igual a poder. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este resumen corto. Deja en tus comentarios qué te pareció, cuál de estas lecciones de liderazgo aplicas en tu vida y cuál vas a aplicar. También en qué podemos mejorar, qué te gustaría que hiciéramos en este canal. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.